Bueno, entonces vamos a empezar con este ejercicio que es relativamente fácil. Dice, la harina de tapioca se obtiene secando la raíz de cazaba, o también llamado pituca, que es un tubérculo, que tiene 86% de agua. O sea, esto nos quiere decir que su porcentaje de humedad es del 86% y es una humedad en base húmeda. Tengamos en cuenta que cuando nos dan la humedad y no nos especifican si es en base seca o en base húmeda, se le atribuye que es en base húmeda. Y dice, se seca hasta un 5%, también de humedad a base húmeda. Después se muele hasta hacer harina de tapioca. Bueno, eso es irrelevante. El secado se realiza con aire a 50 grados centígrados. Perdón, 50 grados Celsius. Esta es la temperatura con la cual el aire entra al secador. Y con una humedad relativa del 20%. Y también es la humedad relativa del aire en la entrada del secador. ¿Qué nos piden hallar? ¿Cuánto aire se necesita para secar la raíz? Asimismo, muestra una velocidad de secado constante de 0.15 kilogramos de agua por kilogramo de sólido por minuto. Y también nos pide cuánto tiempo llevará a secar la raíz. Entonces, aquí tenemos el diagrama del ejercicio, ¿ya? Esto representa un secador según las normas ANSI. Y aquí tenemos el punto 1, que es el punto de entrada, y el punto 2, que es el punto de salida. Entonces, al secador va a entrar aire con ciertas características y va a entrar el producto con ciertas características. Este producto va a perder agua y este agua lo va a ganar el aire. Entonces, el aire va a salir con una humedad diferente y el producto también va a salir con una humedad diferente. Tengamos en cuenta que para estos ejercicios, la masa tanto del aire como del producto tienen que estar en base seca. Entonces, tenemos en el punto 1 entra la temperatura del aire 1, la masa de la mezcla de aire, que es aire seco más vapor de agua, porque se trata de una mezcla con 20% de humedad relativa. O sea, el 20% es vapor de agua y el 80% es aire seco. La humedad absoluta del aire a la entrada, la humedad relativa del aire a la entrada. ¿Qué también tenemos? Tenemos la temperatura del producto a la entrada, la masa del producto en base seca, la humedad absoluta del producto y la humedad relativa del producto, que en este ejercicio no creo que lo usemos. En el punto 2 o el punto de salida tenemos la temperatura de salida, la masa del producto, que es la misma porque como se trata de aire seco, el aire seco siempre se va a mantener igual. Lo que va a aumentar va a ser el vapor de agua. Por ende, la humedad de salida va a ser diferente a la humedad de entrada. Y la humedad relativa de salida también va a ser diferente a la humedad relativa de entrada. En cuanto al producto, en el punto 2, la temperatura del producto también va a variar. La masa del producto es la misma porque estamos hablando de producto seco, no importa el agua que pierda. La humedad absoluta del producto también varía porque va a perder humedad, va a perder agua y la humedad relativa también. Pero como les decía, esto no creo que lo usemos. Entonces, datos. Humedad inicial de producto en base húmeda. Nos dice que es 86%. Entonces es 0.86 kilogramos de agua por kilogramos de alimento. Recordemos que si es kilogramos de alimento nos quiere decir que está el alimento seco o la masa seca más el agua que contiene el alimento. Humedad final de producto en base húmeda es 0.05 o 5% kilogramos de agua por kilogramo de alimento. Condiciones del aire. Tenemos el aire que entra al secador, está a 50 grados Celsius con una humedad relativa del 20%. Y las condiciones del aire final es de una humedad relativa de 100%. Como no nos dice con qué humedad relativa sale el aire, atribuimos que este sale de forma saturada.
con 100% de vapor de agua. Ahora, la velocidad de secado constante nos dice que la velocidad en el periodo de velocidad constante, la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante es 0.15 kilogramos de agua por kilogramos de sólido por minuto. Recordemos, aquí tenemos el libro de Jan Koplitz, que es el de operaciones unitarias. Recordemos que en el secado de productos hay una gráfica en donde nos muestra la velocidad de periodo constante y la velocidad decreciente en el secado. A ver, lo busco. Aquí está. Este es el gráfico del secado. Hay un periodo de velocidad constante en el secado y hay un periodo de velocidad decreciente. Este periodo de velocidad constante es lo que nos está dando en los datos del ejercicio. Nos está diciendo que es 0.15, si más no me equivoco, kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco por minuto. Esa es la velocidad de secado. Entonces volvemos a donde estábamos porque vamos a necesitar los datos anteriores para seguir resolviendo el ejercicio. Y debería estar por aquí. Creo que es esta. Listo. Entonces, nos vamos a la resolución del ejercicio. Solución. Como nos dice que la humedad a la entrada, la humedad del aire a la entrada del secador está en un 20% de humedad relativa a una temperatura de 50 grados. Según Jan Koplitz, para determinar la humedad relativa se multiplica 100 por la presión absoluta sobre la presión parcial sobre la presión de saturación. Entonces, aquí está. La humedad relativa es igual a la presión parcial sobre la presión de saturación. Pero esta presión de saturación se halla, aquí está la presión de saturación, es la presión de saturación a la temperatura que es 50 grados. Entonces vamos a ver cuánto es la presión de saturación a 50 grados. Para eso nos vamos al libro de introducción a la ingeniería de alimentos, que es de Paul Zinn, a la tabla A.4.2, que ya la tengo aquí. Entonces, en la tabla A.4.2 están las propiedades de vapor saturado. A 50 grados nos dice que la presión de vapor va a ser 12.349 kilopascales. Entonces, nos vamos aquí y ponemos que la presión de saturación a la temperatura de 50 grados Celsius es 12.349 kilopascales según tabla. Entonces reemplazamos en la fórmula. ¿Cómo la reemplazamos? Despejamos la presión, despejamos la presión parcial. Entonces, si despejamos la presión parcial, vamos a tener la humedad relativa por la presión de saturación. Y por 100, ¿no? Pero ya no es necesario por 100, en vez de poner 20%, vamos a poner 0.2. Entonces, la humedad relativa va a ser 0.2 por la presión de saturación, que es 12.349 kilopascales. Me va a quedar a 2.4698 kilopascales. Entonces, ya tenemos la presión. Ya tenemos la presión parcial. Entonces, como ya tenemos la presión parcial, yo he usado este dato de la humedad relativa de 20% para hallar la presión parcial. Y teniendo la presión parcial para hallar la humedad absoluta del aire a la entrada. ¿Cómo hago esto? Con esta fórmula que también está en el libro de Jan Koplitz. Que hay una forma
de hallar el porcentaje de humedad. Por ejemplo, aquí nos dice, mira, es el porcentaje de humedad, porcentaje de humedad absoluta teniendo la presión parcial y la presión total. Esto es un factor. Busquen ese libro y lo van a encontrar. Es libro de operaciones unitarias de Jan Copples. Ya, entonces con esta fórmula vamos a hallar la humedad absoluta del aire a la entrada. Entonces vamos aquí. La humedad absoluta del aire a la entrada va a ser igual a la presión parcial sobre la presión total menos la presión parcial. Según esta fórmula, presión parcial es igual a la presión total, presión parcial sobre la presión total menos la presión parcial. Y esta división me da 0.622. Entonces reemplazo. La presión parcial es la que yo obtuve, 2.4698 kilopascales. La presión total es la presión atmosférica. Se atribuye o se supone que esto está sucediendo a 0 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es una atmósfera. Entonces 101.325 kilopascales. La presión parcial, que es la que obtuvimos, por 0.622, que es el factor, nos va a dar 0.0155 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Eso es, si lo pasamos a gramos sería si lo pasamos a gramos sería 15.5 gramos de agua por kilogramos de aire seco. ¿Por qué lo pasamos a gramos? Porque en la tabla que está en el libro de Paul Zinn, en esta tabla, que es Introducción a la Ingeniería de Alimentos, el contenido de humedad está en gramos por kilogramo de aire seco. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se podría usar la tabla para poder hallar la humedad absoluta del aire, tan solo teniendo la humedad relativa y la temperatura. Pero nosotros no tenemos la temperatura. Tenemos la humedad absoluta, sí tenemos la temperatura, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Nos vamos aquí, nos vamos a 50, que está más o menos por aquí, con con una humedad relativa de 20, prolongamos aproximadamente, aquí está 20, hasta aquí 50, perdón, más o menos por aquí. Y aquí trazamos y haríamos la humedad, que es aproximadamente 15, ¿ve? Entonces, usar la tabla sí se puede, pero yo considero que no es tan exacto. Y como esta tabla está hecha bajo una presión barométrica de una atmósfera, entonces es por eso que yo uso la presión total como una atmósfera para sacar los cálculos y ser un poquito más exacto, podríamos decir. Entonces me voy aquí. Esto ya es una gráfica de lo que yo hice. Entonces me voy aquí, ¿ve? A 50 grados y a 15.5 gramos de agua por kilogramos de aire seco. Y justamente choca, ¿ve? En 20% de humedad relativa, que ya es más exacto, podremos ser un poco más exacto. Va a ser la temperatura y la humedad relativa y la cantidad de humedad del aire con la cual entra este aire al secador. Entonces yo ya tengo estos datos. Ya tengo la temperatura del aire 1, ya tengo la humedad absoluta del aire y tengo la humedad relativa. Me faltaría la masa, ¿no? Pero sigamos. Ahora, dice, vamos a hallar la humedad y temperatura del aire a la salida. Según la tabla, nosotros podemos prolongar esto. Como sabemos que el aire sale, un aire saturado con 100% de humedad, prolongamos esto hasta la curva de 100% de humedad. De aquí prolongamos hacia abajo. Tendríamos la temperatura. Y si prolongamos hacia la derecha, tendríamos la humedad. Y el ejercicio ya habría salido.
Pero como les digo, vamos a tratar de ser un poco más exactos y vamos a tratar de hacerlo con fórmulas. Entonces, como el aire a la salida sale como aire saturado, entonces en la figura A.5.2 se prolonga las rectas hasta la humedad relativa de 100 y se obtiene que la temperatura del aire de salida es 28.5 y la humedad absoluta del aire de salida es 0.0246. Entonces, he tratado de usar fórmulas, pero no me dan los datos, no me faltan datos. Entonces, es por eso que estoy prolongando para obtener este dato. Prolongo 24.6 gramos de agua por kilogramo de aire seco. En kilogramos sería 0.0246. Y la temperatura, a ver, sale 28.5 grados Celsius. Entonces ya tengo esos datos. Ahora ya tendría estos tres, me faltaría la masa y tendría temperatura y humedad. Y humedad relativa que es 100%, faltaría la masa nada más. Ahora, humedad inicial de producto, pero en base seca. Sabemos que el producto entra con una base húmeda, con una humedad en base húmeda de 86%. Entonces, ¿cómo convertimos de base húmeda a base seca? Esta es la fórmula, ¿ve? La humedad en base húmeda, la humedad en base seca va a ser igual a la humedad en base húmeda sobre 1 menos la humedad en base húmeda. Más adelante estaré haciendo un video para enseñarles cómo es que se hace esta conversión o cómo se deduce esta fórmula. Pero por ahora resolvamos esto. Entonces la humedad en base húmeda es 0.86 sobre 1 menos 0.86 me sale 6.1428 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Ya tenemos la humedad de producto a la entrada del secador, pero en base seca. Ahora vamos a hallar la humedad de producto a la salida del secador, también en base seca. Sabíamos que en base húmeda era 0.05. Entonces reemplazamos de la misma forma 0.05 entre 1 menos 0.05 me da 0.05263 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, como ya sabemos cuál es la humedad de producto a la entrada y a la salida en base seca, entonces ya tendríamos estos datos de aquí, ya tendríamos la humedad. Nos faltaría la temperatura quizás, aunque no creo que sea necesario hallarlas, y la masa. Entonces nos vamos aquí. Como no nos dice cuál es la masa del producto, pero sí nos da su humedad, vamos a pensar o suponer que estamos trabajando con 1 kilo de producto. Entonces 1 kilo de raíz, como raíz tiene 86% de agua, entonces lo restante, que sería 14% de ese kilo, sería sólido seco. Entonces a ese kilogramo le vamos a sacar su 14% y sacaríamos que hay 14 kilogramos de sólido seco. Está en base seca. Esto va a ser nuestra base de cálculo. Entonces de ese kilogramo, como el 14% es sólido seco, sale que 0.14 kilogramos es sólido seco. Ahora vamos a hacer un balance por componente, en este caso de agua. Entonces tenemos que la masa del aire que entra por la humedad del aire a la entrada más la masa de producto en base seca por la humedad de producto a la entrada va a ser igual a la masa del aire a la salida, que es la misma porque está en base seca, por la humedad del aire a la salida más la masa de producto a la salida, que también es lo mismo porque está en base seca, por la humedad de producto a la salida. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Factorizamos masa de producto, esto pasa a restar aquí, entonces factorizamos masa de producto, quedaría humedad de producto a la entrada menos humedad de producto a la salida, va a ser igual, en este caso factorizamos la masa del aire y nos quedaría masa del aire por humedad del aire a la salida menos la humedad del aire a la entrada. Con esta fórmula reemplazamos datos. ¿Tenemos la masa de producto? Sí, 0.14 kilogramos de sólido seco. 0.14 kilogramos de sólido seco. ¿Tenemos la humedad de producto a la salida y a la entrada? Sí, ¿se acuerdan que hallamos en base seca? Aquí está. Entonces, a la entrada menos a la salida. Kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces, ¿por qué es necesario que esté en base seca?
la humedad para poder eliminar. Mira, esta envase seca se va y me queda kilogramos de agua. Igualito, no tengo la masa del aire, pero sí tengo la humedad del aire a la entrada y a la salida. Entonces, ¿qué hago? Pongo masa del aire por la humedad del aire a la entrada, que sería esto, y a la salida. Claro que hay más humedad a la salida porque el aire ha ganado humedad de producto. Entonces, esto también tiene que estar en base seca, en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, para hallar la cantidad de masa de aire seco. Entonces al final calculando nos sale que la masa del aire va a ser 93.696 kilogramos de aire seco. Entonces nos vamos aquí y ya tenemos la masa del aire seco. Ahora vamos a calcular. Entonces decimos que se necesitan 93.696 kilogramos de aire seco para secar 1 kilogramo de raíz de tapioca. Ahora vamos a hallar el tiempo de secado en el periodo constante. Esta fórmula es la que vamos a usar. Entonces, vamos a usar la fórmula del libro de Jan Koplitz también, donde nos da cómo calcular la velocidad de secado en el periodo, o la velocidad en el periodo constante, que está más abajo. Ahorita lo encuentro. Aquí está. Entonces esto es para hallar la velocidad de secado en el periodo constante. Como no tenemos el área de superficie de secado de la sustancia, vamos a atribuir esto nada más, que es un delta de x sobre un delta de t. Entonces la velocidad de periodo constante va a ser delta de x sobre delta de t. ¿Por qué? Porque va a haber una variación de humedades. Va a variar la humedad al inicio y al final en un tiempo determinado. Entonces decimos que la velocidad de secado va a haber una variación de humedades en un tiempo determinado. Y aquí nos da como dato que es 0.15 kilogramos de agua, que va a ser la variación de humedades entre kilogramos de sólido seco por minuto. Entonces, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco me está dando humedad en base seca. O sea, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco es humedad en base seca. Es por eso que vamos a hacer la variación de humedades en base seca sobre el tiempo por minuto. Entonces reemplazamos aquí. Sabemos cuáles son las humedades en base seca. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? X2 va a ser la humedad de producto a la entrada, menos X1, que va a ser la humedad de producto a la salida, y sobre T, que es el tiempo. Despejamos T, porque es lo que no tenemos y es lo que nos pide. Entonces vamos a tener X2 menos X1 sobre la velocidad de secado en el periodo constante. Entonces tenemos 6.1428, que era la humedad en base seca. 6.1428, la humedad en base seca a la entrada, menos 0.05, que era la humedad de base seca a la salida, sobre, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, sobre 0.15 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco por minuto, que es la velocidad de secado en el periodo constante. Entonces aquí se eliminan los kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco y me queda minutos. Resolviendo me sale 40.6011 minutos. O sea que para secar 1 kilogramo de tapioca vamos a necesitar 40.6011 minutos, que es aproximadamente 40 segundos, algo así. Entonces ya tenemos el tiempo de secado. ¿Qué más nos está pidiendo? La cantidad de aire que se necesita, que es la masa del aire, pero eso ya también la hallamos. ¿Y cuánto tiempo llevará? Y el tiempo. Entonces ya prácticamente calculamos todo lo que nos pedía. Se necesita 93,6 kilogramos de aire seco para secar 1 kilogramo de raíz. Y esto va a demorar 40.6011 minutos. Y aquí tenemos la tabla, que es como la que les estaba explicando. Entonces hay algo que quiero que tengan en cuenta. Y está en el libro de Paul Zinn también. ¿Qué es esto? Cuando el aire pasa de un punto A a un punto B
de forma horizontal, nos quiere decir que la temperatura está cambiando, está subiendo. Como la temperatura sube, nos indica que el aire se está calentando, solo calentando, más no está ganando humedad, porque estaría la humedad aquí y la humedad sería la misma tanto en el punto A como en el punto B. Entonces, cuando vemos una recta horizontal, se dice que el aire se calienta. Si va de A a B, el aire se está calentando. Pero si va de B a A, el aire se está enfriando, porque está bajando la temperatura. Ahora, en el caso de que este aire vaya en esta posición, así media diagonal, de A a B, siguiendo las líneas de entalpía, nos quiere decir que si va de A a B, el aire se está saturando, porque está pasando de una humedad relativa baja a una humedad relativa más alta. Por eso cuando en el ejercicio decía que el aire se saturaba hasta 100%, nosotros prolongamos esta recta hasta el 100%. Y ahora si va de B hacia A, nos indica que el aire se está secando. ¿Por qué? Porque si prolongamos B, aquí va a tener una humedad alta. Si prolongamos A, una humedad más baja. Entonces, al ir de B hacia A, estamos diciendo que está perdiendo humedad, por ende el aire se está secando. Entonces, eso hay que tener en cuenta en cuanto a la gráfica. Esto es el punto A y esto es el punto B. Aquí el aire ha pasado un proceso de saturación, pero el producto ha pasado un proceso de secado. Es lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí un último ejemplo para que me entiendan mejor. Si mi aire pasa de 20 a 50 grados, mi aire se está calentando. Solo calentando porque su humedad es la misma. Si este aire se satura hasta 100, mi aire está ganando humedad porque está subiendo su humedad de 10 a 30. Y si este aire se sigue calentando, mira, está en 30, se sigue calentando, digamos que llega a 60. Como sigue siendo una recta horizontal, se puede decir que se está calentando. Eso es lo que pasa con el aire. Ahora, ¿qué pasaría si sufriría este mismo comportamiento, pero de forma contraria, que empezaría de aquí? Entonces el aire pasa de 60 a 30, quiere decir que el aire se está enfriando. Luego el aire pierde humedad de 30 a 10, nos quiere decir que el aire se está secando, está perdiendo humedad. Y luego de 50 a 20, nos quiere decir de nuevo que el aire se está enfriando. Eso sería todo, chicos. Espero que el ejercicio les sirva. De verdad es un ejercicio básico en donde se usa teoría de ciclometría y también de secado. Y más adelante les voy a traer ejercicios un poco más complicados y muy interesantes que yo sé que les va a servir. Y suscríbanse al canal para que tengan las notificaciones, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima.